Ya, continuamos entonces. Mencionábamos ayer que la ecuación más utilizada es la ecuación de Manning, que fue desarrollada a partir de 7 ecuaciones diferentes basadas en datos experimentales. Además, verificada mediante 170 observaciones. Ha dado buenos resultados también, por eso es que se menciona que ha sido la más usada. Debido también a la simplicidad de la forma, a los resultados satisfactorios, esta ecuación es la más utilizada en todas las ecuaciones de flujo uniforme para cálculo de flujo a canales abiertos. La mayor dificultad de esta ecuación se puede decir que está en la determinación de este n de Manning, ya que no es un método exacto. Podemos usar tablas, como vimos el día de ayer, para diferentes tipos de revestimientos en los canales. Ya, algunas restricciones de esta ecuación de Manning, por ejemplo, es que no se toma en cuenta la influencia de la rugosidad variable en las subdivisiones de las secciones transversales, por ejemplo. Esa es una restricción de la ecuación. Directamente no hay una forma de ingresar diferentes rugosidades. Eso es lo que quiere decir. Pero bueno, podemos calcular un n de Manning equivalente, que ya lo vamos a hablar más adelante. No se cuenta con alguna forma de ingresar en la ecuación la influencia del transporte de sedimentos ni la variación de las formas de fondo para canales con lecho moto. Hay un método que se conoce como el método de Cowan, en el que se puede analizar las formas de fondo, pero más no el transporte de sedimentos. Esta ecuación no serviría para ese caso. No se considera la influencia de la inestabilidad del flujo que conduce a la formación de ondas, por ejemplo, cuando hay viento en la zona, cuando hay algún fenómeno que produce olas. No se toma en cuenta la introducción de aire para flujos de alta velocidad. ¿Sí? Tampoco se toma en cuenta entonces algún parámetro para introducir este tipo de flujo bifásico, ¿sí? En la ecuación de Manning. Entonces, todo tiene que ver con geometría y solo hay un parámetro con el que nosotros podemos jugar un poquito, se puede decir, para darle ciertas variaciones a la ecuación, que es este valor del n de Manning. Por eso incluso cuando diseñábamos la galería de la toma de fondo, decíamos, no vamos a considerar el, el hormigón de alta resistencia del fondo de la galería, sino que vamos a considerar un n de Manning mucho mayor debido a la mezcla turbulenta que se genera en la galería, decíamos, ¿no? Entonces jugábamos un poquito desde ahí con ese n de Manning para alcanzar a ajustarse lo más posible a la realidad. Entonces, mediante esa variación, es aumentar ese n de Manning, podemos ajustarnos a la realidad también en el diseño de canales o también en la evaluación de canales. Aquí tenemos los casos, los valores o las variables que se consideran en el n de Manning. La rugosidad superficial, esto es lo que nosotros veíamos en las tablas directamente. Tamaño y forma de los granos del material que forman el perímetro mojado y que producen un efecto retardador del movimiento del flujo. Entonces, dependiendo de qué tenemos en el fondo del canal o cauce natural, como en esta imagen, nosotros podemos colocar un valor de n de Manning. A partir del cálculo del D50 de la curva granulométrica, también podemos obtener este n de Manning. Si tenemos un canal natural y se determina la curva granulométrica en laboratorio, entonces hay ecuaciones que nos ayudan a determinar el valor de n de Manning del fondo para ciertos materiales. Hay diferentes ecuaciones, si es grava, ¿sí? Si es arena, por ejemplo, podemos utilizar diferentes tipos de ecuaciones. Otro tipo de factores es la irregularidad del canal, irregularidad en el perímetro mojado y variaciones de la sección transversal, tamaño, forma de esta a lo largo del tramo. En canales naturales se debe observar la presencia de barras, ondas de arena, crestas, depresiones o fosas o presencia de montículos. Todos estos parámetros, estas variables que mencionamos aumentan el n de Manning. Forma y tamaño de la sección transversal. Irregularidades en la forma de la sección transversal o el tamaño relativo de la profundidad del flujo a lo largo del tramo. Entonces, por ejemplo, en los ríos de aquí de nuestro país, nosotros observamos esas piedras enormes, ¿no? Piedras grandes, que por ejemplo eso no le podemos analizar en un laboratorio en la curva granulométrica, ¿sí? Pero están ahí en el río, se presentan como unas obstrucciones enormes. Entonces, se deben considerar con este cambio de la forma y tamaño también en este coeficiente de Manning. Obstrucciones en el cauce, depende del efecto relativo que pudiera tener obstrucciones permanentes en el cauce o las orillas, justo de lo que les hablaba, miren. Tamaños de piedra que no tienen nada que ver con el resto de sedimentos que contiene el cauce. Obstrucciones del cauce, miren. ¿Sí? Todas estas aumentan el valor del n de Manning. La vegetación es un tipo de rugosidad artificial que reduce notablemente la capacidad hidráulica. Depende de la altura de los arbustos, la densidad, la distribución y el tipo de la vegetación. Esto es más evidente en canales naturales. Obviamente, si no se da el mantenimiento adecuado a un canal artificial, también vamos a tener este tipo de obstrucciones. Grado de meandros o alineamiento del canal. La sinuosidad también presenta un cambio o un tipo de obstrucción que generan un aumento en el n de Manning. Curvas suaves con radios grandes producen valores de n de Manning más bajos. Curvas cerradas con meandros más severos incrementan el valor del n de Manning. Ya, entonces, este método que les mencionaba se conoce como el método de Cowan, que toma en cuenta todas estas variables para ajustar el n de Manning y dar un resultado más preciso. Entonces, reconociendo los factores que afectan el coeficiente de rugosidad, Cowan desarrolló un procedimiento para estimar el valor de n de Manning. En este procedimiento, entonces, intervienen todas las variables que mencionamos. N sub 0 es un valor básico para un canal recto, uniforme y liso. Este es el n de Manning del material.
o el n de Manning que obtendríamos a partir de la curva granulométrica y usando esa ecuación que vimos del de 50, por ejemplo, o cualquier otra ecuación de ese tipo. El N1 es un valor agregado para corregir el efecto de irregularidades de la superficie. Cuando se refiere a superficie quiere decir el fondo del canal, ¿no? N2 es un valor de las variaciones en forma y tamaño de la sección transversal. N3 es un valor de obstrucciones, N4 un valor por la vegetación y condiciones del flujo, y M5 es un factor de la corrección para los meandros del canal. Entonces, miren, el N en realidad, ¿cómo se debería determinar? El N del material, sumados todos estos Ns y multiplicados por este valor que depende de qué tan sinuoso es nuestro cauce. Entonces, directamente, si nosotros tomamos un N de Manning de una tabla, estamos tomando el N sub 0. Sobre todo si estamos hablando en evaluaciones, ¿no? En evaluaciones de algo que ya está construido, deberíamos observar, hacer una visita en campo y revisar estos factores que aumentan el N, principalmente en canales naturales, ¿sí? Principalmente en canales naturales. Entonces, por ejemplo, algunos valores recomendados para el material en N sub 0, ¿no? Para grava gruesa, bueno, este sería el de las tablas que ya vimos ayer. Grado de irregularidad, miren cuánto se podría poner en el N1 si tenemos de liso a severo, variaciones de la sección transversal del canal también, si son graduales o frecuentemente alternantes, ocasionalmente alternantes, efecto relativo de las obstrucciones, si se ven muchas obstrucciones o algo despreciable también, si hay baja vegetación muy alta, los valores recomendados y la cantidad de meandros, ¿sí? Entonces, como se fijan, esto principalmente en canales naturales. Obviamente, si no se ha dado un buen mantenimiento a un canal artificial, lo mencionábamos, también tenemos que revisar esto. Cuando nosotros hacemos un diseño, en cambio, cuando vamos a partirnos de un valor de n, por ejemplo, del hormigón, ahí solo vamos a buscar colocar este n de Manning de inicio del material, ¿sí? No tendríamos por qué estar pensando en vegetación, obstrucciones grandes, porque es un diseño de inicio. Ya, entonces miren, por ejemplo, este canal natural que se ve aquí en la imagen, analizado considerando que se ha hecho una visita de campo y se ha examinado mediante este método de Cowan todas las variables que podrían afectar al aumento de este n. Entonces, nosotros si vamos a una tabla, inicialmente tomaríamos este 0.028. Curso inferior del río, controlado por la confluencia de un segundo río, importante cantidad de grava gruesa, con abundante vegetación en talud, ladera abajo y poco pronunciada. Sí, ese es el material de fondo. Ya, luego podemos ir analizando si hay irregularidades, variación de la forma y tamaño, presencia de obstrucciones, vegetación presente, grado de meandros. Aquí incluso sería más adecuado analizar el material, el sedimento que tenemos en el fondo, y en función de ese sacar el N sub 0, ¿no? Y obviamente también considerar el resto de variables. Entonces, miren, inicialmente nosotros pudimos haber seleccionado este valor y ya analizando todas las obstrucciones del caso, miren, se llega a un valor mucho más alto. ¿Qué es lo que implica que este N de Manning aumente en una evaluación? Nosotros podríamos estar considerando que va a pasar por ahí un caudal mucho mayor al que en realidad podría pasar, ¿sí? Si no tomamos en cuenta todas estas variables. Entonces, podríamos estar fallando en nuestra evaluación por no considerar todos los factores que afectan este coeficiente de Manning, ¿sí? Ahí les he puesto un ejemplo. Canales con rugosidad compuesta. Les mencionaba que directamente no hay algo que cambiar en la ecuación de Manning para colocar estos cambios en el material. Por ejemplo, un canal que tiene en las paredes piedra y en la base concreto, o un canal de laboratorio con el fondo de aluminio y las paredes de vidrio. No hay un factor, pero podemos encontrar un valor de N de Manning equivalente con esa rugosidad. Entonces, cuando la rugosidad varía a lo largo del perímetro del canal, es necesario calcular un valor equivalente del coeficiente de Manning. Yo les he puesto ahí 5 fórmulas propuestas para este valor. Lo que debemos hacer es separar el canal en subsecciones y determinar todas estas variables que prácticamente son geométricas, si le observan, ¿no? Primero el número de subsecciones, el área mojada, perímetro mojado, radio hidráulico total y también las mismas variables para cada subsección y aplicar estas ecuaciones. Por ejemplo, aquí bueno, este es un canal exagerado, ¿no? Que cambia en 7 subsecciones del valor de la rugosidad de fondo, solo para el ejemplo, ¿no? Entonces, miren, aquí están aplicadas todas las ecuaciones que vimos, las 5 ecuaciones, y están ingresadas las variables geométricas que mencionamos para las subsecciones, ¿sí? Y en algunas ecuaciones también se necesita, por ejemplo, las variables completas, ¿no? Como el radio hidráulico total o el área total, que también están en la sumatoria. Entonces, miren, lo que les va a dar de resultado son valores cercanos. Esta ya este sería el N de Manning que debo ingresar a la ecuación, ¿sí? Ya no directamente uno de los dos, si es un material o es otro, sino un N de Manning equivalente. Ya, vamos a hablar entonces de los criterios de diseño para canales. El ejercicio que vimos ayer era un ejercicio de evaluación, mencionábamos, ¿no? Entonces ahora vamos a partir desde cero. Necesitamos llevar cierto caudal. Se quiere hacer un canal
con un revestimiento de hormigón, puede ser, o tal vez más adelante vamos a analizar la evaluación o un posible diseño de un canal sin revestimiento también, sí, sí sería el caso. Entonces, el diseño de un canal se plantea por lo general teniendo como dato el caudal que les mencionaba, el N de Manning, si voy a analizar un revestimiento de hormigón, por ejemplo, o si voy a analizar un canal sin revestimiento, depende del material, de los costos, decíamos, ¿no? También vamos a tener la pendiente de longitudinal, esto lo vamos a obtener de acuerdo a la topografía. Entonces, considerando estos datos, se puede cumplir el diseño con distintas formas. Se puede cumplir la parte hidráulica con varias geometrías diferentes. ¿Qué quiero decir con la parte hidráulica? Puede cumplir velocidad, puede cumplir un flujo subcrítico, ¿sí? Entonces, ahí es necesario, aparte de cumplir las condiciones hidráulicas, deben cumplir también condiciones de seguridad y condiciones de costos. Entonces, estas condiciones de seguridad se refieren a algunos criterios de diseño empíricos que se han dado en base a canales que han funcionado bien durante muchos años, ¿sí? Entonces, varios criterios de diseño vienen de ahí, de recomendaciones de canales que funcionan a lo largo del tiempo, han cumplido con su trabajo y siguen funcionando en la actualidad. Entonces, esos canales bien hechos nos dan algunas recomendaciones de relación de geometría, por ejemplo, ¿sí? Esa es la seguridad en canales. Y los costos. Estos costos se refieren, por ejemplo, si voy a hacer un canal con un revestimiento de hormigón, buscar dentro de esas alternativas el menor perímetro, sería el más económico. Entonces, cuando cumplo estas tres, condiciones hidráulicas, seguridad y costos, estamos hablando que tengo la sección hidráulica óptima. Les voy a poner aquí entonces algunos criterios de diseño relacionados a lo que les mencionaba. Principalmente para esta parte de seguridad, ¿sí? Ya les decía que la parte hidráulica sería verificar velocidades, el régimen del flujo, y la parte de costos sería el menor perímetro, ¿sí? La sección más eficaz es el semicírculo que puede aplicarse a conductos prefabricados o construidos en el sitio. En canales excavados, dicha forma de sección no es práctica para su construcción o mantenimiento. Entre sección rectangular y trapezoidal, la mejor opción sería que las paredes tengan el mayor ángulo de inclinación. Sin embargo, esto depende de las propiedades del material en que se excava el canal. Entonces aquí dice que la mejor opción sería el rectangular, miren, pero el problema de esto es que al momento de excavar, si mi suelo en donde estoy excavando no es adecuado para esa pendiente vertical, entonces se va a desmoronar durante la propia excavación, ya no voy a poder hacer ni un revestimiento de mi canal. Entonces, eso es lo que se debe evaluar. Quiere decir que entre las dos sería lo mejor el rectangular, pero esto ya sería con un suelo, tipo de suelo específico que permita esa pendiente de excavación. Podría ser en un laboratorio, por ejemplo, ahí sí, o una sección rectangular, ¿no es cierto? Sin embargo, esto depende de las propiedades del material en que se excava el canal. Si este no se reviste, el talud se debe seleccionar de modo que sea estable durante la excavación y las condiciones de operación normal, ¿sí? Y cuando es revestido, también se debe seleccionar el talud de modo que sea adecuado durante la excavación, ¿no? Durante la excavación, porque si no selecciono un talud adecuado para que yo pueda excavar, se va desmoronando antes de que intente cualquier tipo de revestimiento. Para canales excavados, otro criterio de diseño, para canales excavados en tierra, el talud típico va de 1,5 a 1, a 2,5 a 1. Recuerden que ayer veíamos esto, ¿no? Siempre le llamamos 1 a la vertical y 1,5 a la horizontal, esta relación de talud. En canales revestidos de hormigón es 1,5 a 1 y en canales más pequeños de hasta 2 metros cúbicos por segundo de capacidad, talud de 1 a 1. Ahí sería 45 grados. El ancho de la base en canales trapeciales no revestidos varía de 2 veces el tirante con caudales pequeños a 8 veces con caudales hasta de 280 metros cúbicos por segundo, dependiendo también de la finalidad del canal. En canales recubiertos con superficie dura como hormigón, asfalto, piedra, el ancho de la base es de entre 1 y 2 veces el valor del calado, cualquiera que sea la capacidad. Entonces, miren esta diferenciación de criterios de diseño cuando hablamos de canales con revestimiento y sin revestimiento. Entonces, los canales con revestimiento dice que el ancho de la base está entre 1 a 2 veces el tirante y en canales sin revestimiento dice entre 2 y 8. Esto nos da la idea entonces de que los canales naturales van a ser mucho más anchos, ¿sí? Es decir, mucho más anchos que los canales con revestimiento. Y esta es una razón también por la que en muchas ocasiones se decide revestir un canal, ¿sí? Porque necesitamos un espacio en ocasiones que no tenemos para hacer un canal tan grande, ¿sí? Tan ancho en relación a la altura, sin revestimiento, ¿no? O en muchas ocasiones tampoco es que se cumple este criterio. Y decíamos que estos criterios de diseño son los de seguridad, los que nos indican si ese canal va a durar mucho tiempo, si va a realizar su trabajo por mucho tiempo, ¿sí? Esa es la parte de seguridad. Sigamos. El ángulo óptimo del talud de una sección trapezoidal es 60 grados. En este caso, la sección trapezial óptima es la mitad de un hexágono regular cuando el talud se puede elegir libremente. Miren, cuando tengo cualquier tipo de material de excavación, no cualquier tipo, perdón, un tipo de material muy resistente de excavación que permita cualquier inclinación y debo hacer un canal trapezoidal 60 grados. Ecuaciones para el menor perímetro.
Se tiene un ángulo de talud fijo, la sección trapecial óptima. Mira. Si tenemos un ángulo de talud fijo, la sección trapezoidal óptima se determina en base a estas ecuaciones que les he colocado aquí. Este sería el análisis para determinar el menor costo, ¿sí? Solo menor costo. Aparte, yo debo hacer examinar o evaluar la condición hidráulica y también la de seguridad. Pero estas ecuaciones nos sirven para determinar el canal más barato, el más económico. La sección rectangular óptima es T igual a 2Y. Mire, cuando podemos hacer un canal rectangular, T es el espejo de agua. El espejo de agua igual a 2 veces el calado. Eso quiere decir, para secciones rectangulares. Ya. Además, hay varios criterios de diseño. Por ejemplo, este criterio de diseño del Ború, que es la recomendación de ancho de la base o tirante en canales revestidos. Se selecciona uno de los parámetros y el otro se calcula con la ecuación de flujo uniforme, por ejemplo, con la ecuación de Manning, que es la más usada. Entonces, en función del caudal, nosotros podemos obtener una de las dos variables, ya sea el ancho de la base o el calado. Si selecciono el ancho de la base, con la ecuación de flujo uniforme determino el calado y viceversa. Esta es un ábaco que se utiliza con frecuencia para el diseño en canales. La selección del canal debe incluir un borde libre para absorber las fluctuaciones del nivel de agua por diversos factores. Este varía entre 5 a 30% del tirante del canal y también les he puesto ahí una ecuación empírica. Ayer hablábamos también que hay un criterio de diseño que dice que sea el 1/3 del calado, ¿se acuerdan? Para canales sin revestimiento. Entonces hay varios criterios de diseño. Dependerá también de las características de la zona. Entonces digamos que es una zona que tiene mucho viento, por ejemplo, entonces, o muchas fluctuaciones del canal, del caudal, sé que siempre va a estar variando el caudal. Entonces en esos casos debería considerar un borde libre más alto. Sí, yo sé que es una zona sin viento, una zona tranquila, no hay fluctuaciones de caudal, es constante, entonces ahí podría pensar, por ejemplo, en el 5%, pero siempre debo tener un borde libre en el canal, ¿sí? Que garantice que el agua no va a llegar a esa zona. Ya, entonces, los criterios de diseño dependen de si el canal es con revestimiento o sin revestimiento. Para cada uno vamos a tener diferentes consideraciones de velocidad mínima, velocidad máxima. Entonces, primero, para canales artificiales revestidos. Primero, lo que analizamos. La geometría debería ser la sección hidráulica óptima. Entonces, esta considera hidráulica, seguridad y costos. La velocidad mínima, una velocidad mayor a 0,76 metros por segundo, previene el crecimiento de vegetación. Velocidad mínima, 0,76. La velocidad máxima depende del material de revestimiento. El Ború recomienda una velocidad máxima para canales de hormigón de 2,5 metros por segundo. Entonces, en este rango, si el canal es revestido de hormigón, estaría adecuado, ¿no? Entre 0,76 y 2,5. La pendiente longitudinal, por lo general, está dada por la topografía, también depende del propósito del canal. Y la de los taludes depende de la clase del material. De fondo, ¿dónde voy a excavar? ¿Sí? A pesar de que sea un canal revestido, yo debo analizar qué material es el que tengo de excavación. Ya, yo les he puesto aquí unas tablas para esos materiales. Estas tablas nos sirven igual para canales revestidos y no revestidos, ¿sí? Entonces, de acuerdo al material de fondo, el material de excavación, se tiene algunas pendientes, siempre considerando el valor de la vertical 1, ¿no? Entonces sería aquí 0,51, 1,1, 1,51, 2,1 y así. Entonces, para calados hasta 1,20 y para calados mayores a 1,20. También les puse, estos solo para canales trapezoidales, decíamos, ¿no? Y aquí les puse también otra tabla, otros criterios de diseño, igual en base al material de fondo de la excavación del canal, talud recomendable para canales excavados en diversas clases de material. Y aquí tenemos el talud recomendado. Entonces, esto quiere decir, igual les decía, ¿no? 2, de 2,1 a 2,51, sí sería este, pues. Ya. Analicemos entonces, antes de seguir, hagamos un ejercicio, hagamos un ejemplo de un diseño de un canal para encontrar esta sección hidráulica OP cuando hablamos de canales con revestimiento. Y luego revisamos el resto de criterios de diseño y también las ecuaciones que se usan para canales sin revestimiento y cuál es ahí lo que tenemos que analizar principalmente, ¿no? Si hay prioridad en el análisis. Aquí, en canales revestidos, nuestra prioridad es la que vimos en la sección hidráulica óptima, ¿no? Debe cumplir primero la parte hidráulica, luego debe cumplir la seguridad y finalmente los costos, ¿sí? Ya una vez que si tengo varias opciones de canales que cumplen hidráulicamente y seguridad, entonces de ahí sí ya me voy al más económico, pero debo cumplir en ese orden, cuando son canales revestidos. Sí, Michelle, dime. Una pregunta, disculpe, en cuanto a la seguridad, ¿consideran lo que está circundante? Porque, o sea, he visto canales que están muy pegados hacia un talud, que evidentemente puede tener, yo qué sé, previos movimientos de masa y con esto no sé si es que o sea, contempla un informe para poder generar el diseño, da la recomendación o netamente uno llega ya después de que hayan hecho todo el estudio previo. O sea, la seguridad no contempla lo que está alrededor. Esa es mi pregunta.
No, o sea, en esta parte que yo te estoy mencionando, hablamos del diseño del canal en sí. De ahí hablar de lo que esté alrededor, así como tipo riesgos, ¿me quieres decir? Sí, como el diseño, yo pienso, no sé, estar muy equivocado, pero el diseño, yo pienso que se va trazando, uno va generando el trazo del diseño, ¿no? O sea, el trazo del canal más bien. Entonces, ahí no sé si consideran también la seguridad. Uno debe considerar en la seguridad estas cosas que están alrededor, o definitivamente a uno le dicen, tiene que ir por aquí el trazado y uno simplemente diseña de acuerdo al tipo de material, de acuerdo a la inclinación que tenga y cosas así, y uno no ve nada más. Desde la Bueno, parte depende del comercial. proyecto ahí. Hay proyectos, por ejemplo, en los que te permiten un poquito más tomar cierto trazado de terrenos. O sea, te permiten un poco como elegir, ¿no? Y hay otros en los que no, en los proyectos que a ti ya te dicen, el canal debe ir por esta zona y depende de los propietarios del terreno. Por ejemplo, en un proyecto de riego, tal vez tú vas a campo, revisas la topografía, ves las zonas haces unos perfiles, ves las zonas más seguras, pero te dicen, no, por esa zona no puedes ir porque hay conflictos, porque esos terrenos son de otra comunidad y cosas así, ¿no? Entonces, en la mayoría de proyectos sucede eso. Tú no tienes mucho, muy abierto esto de seleccionar por dónde, por cualquier trazado, ¿sí? Por dónde quieras ir. Ahora, los canales dependen del uso para los que les estás dando, ¿no? Por ejemplo, si son cunetas de coronación, ya esos canales ya tienen su trazado, ¿no? Que es junto a la vía y en las cunetas de coronación, en la zona de los taludes junto a la vía. Esos ya tienen su trazado. Y en riego, que es principalmente donde se diseñan canales, entonces ahí tenemos que analizar mucho esto de por dónde tenemos permitido el trazado y en función de eso ir revisando la mejor topografía, ¿sí? Obviamente todos los diseños necesitan un análisis de tipo geotécnico, ¿no? ¿Sí? Entonces se necesita evaluar si hay fallas por donde vamos a pasar con el trazado. Siempre el área de hidráulica está relacionada a muchos campos de la ingeniería, la parte ambiental, la parte geotécnica, la de estructuras. Entonces, los proyectos no se hacen solo con un diseño hidráulico, hay muchos campos más que aportan a los estudios de ingeniería, ¿no? No sé si ahí respondí tu pregunta. Sí, o sea, yo entiendo que es multidisciplinario, ¿no? Y a la Ajá, final va a haber un apoyo de todas las partes. Quería saber hasta dónde llega la responsabilidad de un hidráulico en el diseño. Era eso porque, por ejemplo, tengo el caso de que fuimos a hacer recién un estudio geofísico para el sistema de riego por Guamote en el ya, río Chao. Y ujú, claro, habían hecho la conducción y todo, pero estaban cerca de un talud que no se habían percatado que tenía una erosión eólica brutal. Entonces empezaba a tener un montón de, digamos, de desmoronamientos, eh, se llaman volcamientos o deslizamientos dependiendo del tipo de material. Entonces tenían varios fenómenos de erosión en masa. Entonces ahí estaban como que echándose la pelotita de quién es el culpable o a quién iban a, no sé, a poner multas o ciertas cosas. Nosotros fuimos ya. simplemente para ver cómo estaba el material por donde pasa la conducción, para ver si se puede profundizar, si le pueden embaular, no sé si está bien el término, pero era lo que quería saber, o sea, hasta dónde llega la responsabilidad de uno cuando diseña para poder Ujú. saber qué criterios tomar también en ese sentido. Ahí también depende También, mucho de los TDRs. claro, En los TDRs para ese diseño de ese canal, contemplaba eso porque ahí también tiene responsabilidad la empresa que contrata, ¿no? Si es una empresa pública. Si lo no que... se coloca todos los estudios que se deben hacer en ese diseño Ujú. de factibilidad y definitivo también podría ser, porque cada estudio tiene un costo. Entonces, si no está en los TDRs, no fue presupuestado y el contratista no tendría por qué llevarlo a cabo. Sí, Claro, sí, sí, sí. ajá. Lo que pasa es que los términos de referencia, sí, a Ujú, veces son muy ambiguos y a veces son hechos por personas que quizás comprenden una parte, pero no comprenden todo. sí. Entonces, he visto términos de referencia que piden unas cosas que, o sea, tienen que involucrar un montón de estudios que no los consideran y el valor sale por poco. Y como ahora todo el mundo nos lanzamos a hacer, digo, nos lanzamos tal vez atrevidamente, pero nos lanzamos a hacer proyectos con un monto que no significa el que realmente se debe cobrar. Mm. Entonces, a la final, o sea, yo como profesional, quería saber hasta dónde llega mi responsabilidad de decir, no, a mí me tienen que decir, por tal punto se va, de esta manera quiero el trazado del canal y punto. Entonces, eso era más que nada, porque claro, viéndole ahí quizás yo puedo decir, miren, esto puede deslizarse o cualquier cosa, pero quería saber cuál era la responsabilidad. Eso. O Muchas sea, gracias. sí, 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 sí estaba en los términos de referencia un estudio geológico de fallas geológicas en la zona, sí tiene responsabilidad del contratista. Y si el contratista era un hidráulico, claro que tiene responsabilidad ahí. Claro, claro. Sí, claro, porque puede ser que hizo un estudio, como tú dices, abaratando costos. Yo he visto, ¿no? Es a veces terrible y feo hablar de esas cosas, pero a veces cogen estudios de otros proyectos y les cambian los nombres. O sea, es Ujú. terrible la corrupción. Y es porque esos estudios son costosos. Y hablemos aparte de que ustedes han oído hablar de los diezmos y tanta cosa. Entonces, todas Claro. esas cosas hacen que el presupuesto baje,
¿sí? Ujú. El presupuesto del proyecto baje y el contratista tiene que hacer estos ajustes, digámoslo así, que no son técnicos, no son éticos tampoco, ¿no es cierto? Porque a la final puede pasar esto que tú estás comentando este momento y en realidad ahí el contratista sí tiene un problema, ¿no? Sí, sí tiene la culpa, porque él debió realizar un estudio, ¿no? ¿Dónde están ubicadas las fallas geológicas? Todo este análisis, que a veces te digo copian de otros proyectos. Sí, yo he Ah, visto eso, es terrible. A veces en estudios de suelos hacen horrores, ¿sí? Ni siquiera sacan calicatas. Contratan laboratorios que tienen permiso de funcionamiento y les entregan cualquier cosa, pero porque ese laboratorio les cobra más barato y cosas así, ¿no? Sí, es terrible esa parte. sí. En esa parte de estudios, como en realidad no hay algo verificable hasta que nos ocurra un problema, entonces sí, Ujú. hay mucha corrupción en ese lado. Mucha corrupción, ¿sí? A Ok. menos que le hayan indicado al contratista el trazado desde un inicio que tenía que ser de tal punto a tal punto, por los terrenos que te mencionaba, Claro, o sea, no conozco bien cuál es los términos de referencia. Nosotros ya fuimos solamente porque nos pidieron que van a a hacer buscar otras una obras y solución. todo. Exactamente. Ujú. Entonces, pero claro, como ya estoy estudiando esto, vamos a ojalá lograr graduarnos y ver si es que, o sea, al final, saber si es que esto también corre como parte de mi responsabilidad. El hecho, si es que algún rato diseño algo, saber si es que también tengo que estar, enmarcar todo lo que puede conllevar a una inseguridad, digamos, en todo esto. No, ¿Sí? sí, 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 claro. Proyectos yo tengo experiencia en varios estudios de vías, por ejemplo. Entonces ahí es todo un equipo, ¿no? Hay ambientales, geólogos, cada quien hace su análisis, cada quien levanta su información, sus estudios de laboratorio y toda esa información debe contrastarse. Entonces sí, la cabeza del proyecto, el contratista principal es el que tiene, porque un lío ahí, si en realidad tenía que hacer esos estudios, si estaban en los términos de referencia, ¿no? Sí, sí tiene un lío ahí, porque para cada estudio está presupuestado en los TDRs. Entonces es un incumplimiento a la final del contrato si no se hizo un buen estudio, si no se hizo un buen análisis y ahora hay problemas. Sí, sí hay una responsabilidad. Chévere, muchas gracias. Sí, obviamente nosotros no vamos a hacer ese estudio si estamos a cargo de un proyecto de estos, necesitamos ayudarnos de otros profesionales. Ajá, nosotros la parte hidráulica es como que este es un proyecto, una obra hidráulica, decíamos, porque principalmente tiene el componente hidráulico, pero de ahí habrá estructurales, ambientales, geólogos, ¿no? Dependiendo de todo lo que tenga dentro de mi proyecto. Sí, pero sí, sí hay una responsabilidad ahí. Claro que hay. Sigamos entonces. Hablábamos íbamos a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, hagamos un ejercicio de un canal, de diseño de un canal con los datos que les mencionaba aquí, ¿no? Lo que nosotros vamos a tener. Después de hacer este análisis del tipo de proyecto, según el tipo de proyecto que tengamos, ¿no? Vamos a tener el caudal que debe conducir, ya sea, por ejemplo, riego o abastecimiento. Ese es un dato para nosotros, del caudal disponible, después de todos los cálculos que ya vimos, que ya aprendimos en las primeras clases. El N de Manning depende de si vamos a hacer sin revestimiento o con revestimiento. Podría ser de hormigón, por ejemplo, y la pendiente de la topografía. Así comenzamos entonces nuestro diseño con estos datos. Además, deberíamos hacer un levantamiento de información del terreno a excavar, ¿no? Y mandar al laboratorio para determinar qué tipo de material es. En función de ese también podemos determinar los taludes para nuestro canal trapezoidal, ¿sí? Entonces hagamos un ejercicio. Entonces, coloquemos aquí. Un canal se revestirá de hormigón. Luego hacemos un ejemplo y también vemos los criterios de diseños para canales y revestimiento. Un canal se revestirá de hormigón. En la zona de excavación se ha determinado como material principal limo arenoso. Eso es lo que nos dicen en los laboratorios, ¿no? Después de este estudio de suelos. El canal debe conducir 50 metros cúbicos por segundo, de acuerdo con la topografía. El canal debe tener una pendiente de 0,00026.
Ya, entonces miren, debemos diseñar el canal con estas características. Entonces mencionábamos lo que nosotros vamos a tener aquí de dato, ¿no? El caudal, 50 metros cúbicos por segundo. Tenemos aquí la pendiente, que viene de la topografía, le vamos a llamar I, 0.00026. Siempre debemos tener una pendiente, por lo menos, aunque sea una mínima pendiente en el canal, ¿no? Ya, y este material que dice aquí, limo arenoso, también nos da un dato. Ese dato del talud de excavación que habíamos mencionado. Entonces, miren, yo les había colocado aquí dos tablitas, estas dos. Aquí tenemos limo arenoso, nos dice que va de 1,1 a 1,51, miren. Sí, hay limo arenoso, perdón, ya vi mal. De 1,51 a 2,1. Esas son las opciones. En la otra tabla también tenemos, miren, limo arenoso lo mismo, de 1,5 a 1 a 2,1. Así sería, ¿no? Entonces, una vez que cumplimos lo que concierne a excavación, de ahí sí podemos ir al criterio de diseño de el material de revestimiento. Primero excavación y luego revestimiento. Miren. Entonces aquí dice, en canales revestidos de hormigón es 1,51, mire. Si le ven, para canales excavados en tierra, el talud típico de 1,51 a 2,51. En canales revestidos de hormigón, 1,51. Entonces teníamos antes dos opciones, 1,51 o 2,1. Y ya con este criterio de diseño, ya que vamos a revestir el canal de hormigón, nos podríamos ya quedar con este 1,51. ¿Sí? Entonces primero cumplo el excavación y luego sí voy a analizar qué se recomienda para el revestimiento. Entonces ese sería mi criterio de diseño. Pongamos aquí, en función de esto que colocamos del limo arenoso, me voy a las tablas. Y aquí dos cosas vino, la tabla y el criterio de diseño. Entonces decido que sea un talud 151, ¿sí? Ese es el talud con el que voy a trabajar. Voy a poner aquí. Ya. Vamos entonces a ocupar primero esta recomendación para el más económico y en función de esos resultados analizamos si cumple la parte hidráulica y la parte de seguridad. Entonces miren aquí, estas son las ecuaciones que vimos para el menor perímetro. Entonces vamos a empezar con este análisis de lo que sería más económico, los costos, y luego verificamos si este cumple los otros dos. Ya, entonces aquí les voy a ir poniendo ya reemplazado en la ecuación. El calado Y sería igual a 2 a la un cuarto multiplicado por el seno de este ángulo que le habíamos visto aquí, es el ángulo de inclinación del talud de este ángulo medio. Entonces, si nosotros habíamos colocado que este talud sea 1,51, podemos sacar este ángulo, ¿sí? Si nosotros teníamos entonces ese talud de 1,51, tenemos ese ángulo, porque sería así, miren. Nosotros habíamos, digamos que tomo el talud de un lado, no esta escala, ¿no? Ahí se vería así. Así le estamos haciendo. Y este de aquí es ese ángulo de la ecuación, ese ángulo teta. ¿Sí? Ya, ese ángulo nos da 33,7 grados. Y ese es el ángulo que coloco en la ecuación. Entonces sería igual al seno de 33,7 grados sobre 2 menos el coseno de 33,7. Todo esto a la 3 octavos multiplicado por, aquí era el valor ¿qué sería la ecuación? Aquí es el valor del n de Manning. Este n de Manning ya no depende del material de excavación, sino que depende del revestimiento. Entonces aquí nos vamos a ir a las tablas que vimos para el n de Manning, a seleccionar un valor para el hormigón, ¿no? Ya, aquí por ejemplo, entonces nosotros elegimos uno, en realidad no tenemos más información aparte de que sea de hormigón. Entonces, por ejemplo, uno de estos valores, ¿no? Por ejemplo, el 0,015 podríamos tomar. Ya, entonces, en función del material, yo ya puedo colocar aquí un dato, aquí le voy a poner un n igual a 0,015. Esto en función del material del recubrimiento. Entonces le pongo la ecuación 0,015 por el caudal y está dividido para la pendiente. 0,00026, la raíz cuadrada de la pendiente. Y también esto a la 3 octavos. Ahí les pongo de nuevo para que revisen cómo está la ecuación, ¿no? Así tenemos, ¿no? Les puse diferenciado aquí S mayúscula de la S minúscula de aquí abajo, ¿no? Esta es la pendiente y esta de aquí es la longitud, esta longitud inclinada, ¿sí? Para diferenciar. Entonces ahí tenemos nuestra ecuación que está copiada aquí.
Entonces, en función de esta ecuación, a nosotros nos da un calado igual a 3,8 metros en el canal. Ya, sigamos entonces. Determinemos el ancho B, este ancho de aquí, igual con la ecuación, para el menor costo. Entonces, pongamos aquí. B es igual a 2 por 1 menos el coseno de 33,7 grados sobre el seno de 33,7 grados, y eso multiplicado por el calado, dice, el que acabamos de determinar, multiplicado entonces por 3,8 metros. Así determinamos B. Pongo de nuevo la ecuación. Miren, 2 por 1 menos coseno del ángulo, el seno del ángulo y por Y, por el calado. Ese valor entonces ha sido igual a 2,3 metros. Ya, entonces ahí ya tenemos unos datos, ya tenemos prácticamente la geometría, ¿no? Y ahí tendríamos que evaluar el resto. Entonces, en función de lo que hemos obtenido con este cálculo, tenemos una sección de esta manera. Les voy a hacer aquí un esquema, ¿no? De lo que tenemos. Tenemos un canal de esta forma. Ya, aquí hemos calculado el calado, un calado de 3,8 metros y un ancho de la base de 2,3. Además, teníamos como dato analizado ya el talud en el que podemos excavar el canal. Y habíamos determinado que ese era un talud de 1,51. Ya, esos son los datos que tenemos. Entonces, para el menor perímetro que podemos tener en función de estos datos. Ya, revisemos entonces la parte hidráulica, ¿sí? Para eso necesitamos determinar la velocidad, ¿sí? Necesitamos determinar qué velocidad tenemos, el régimen del flujo. Decíamos que nosotros buscamos diseñar un canal en régimen subcrítico. ¿Se acuerdan que eso mencionamos la clase anterior? ¿Cómo verifico si el régimen es subcrítico? Habíamos hablado de este número de Froude, ¿sí? Eso hablamos la clase anterior en los tipos de flujo, aquí, ¿sí? Entonces, para el régimen subcrítico, el número de Froude tiene que ser menor que 1. Y venía de aquí de esta ecuación, la velocidad sobre la raíz de la gravedad por la profundidad hidráulica. Esa profundidad hidráulica es igual al área mojada sobre el espejo de agua. Entonces, vamos a analizar esto que mencionamos aquí. Primero, revisemos la velocidad. Entonces, aquí tenemos el caudal. Vamos a encontrar la velocidad igual al caudal sobre el área. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos un área trapezoidal, voy a poner aquí esto, sí, que se determina en función de lo que ya encontramos. Entonces, si este talud es 1,51 y esta altura es 3,8, entonces cada lado de esto de aquí debería ser el 3,8 por 1,5, ¿cierto? Entonces cada lado es 5,7 metros. Les decía, esto no está a escala. 5,7 metros. Ya. Con eso ya puedo determinar entonces el espejo de aguas, que sería 13,7. Este valor de aquí. Ya, entonces ahí ya puedo determinar la velocidad. Ya, entonces el caudal es 50 metros cúbicos por segundo. El área será entonces a la base mayor, 13,7 más la base menor, 2,3 para 2 dividido por la altura. Es 8. Con eso determinamos la velocidad. Confirman si les da 1,64 metros por segundo. Entonces, miren, este primer cálculo me indica que estamos bien. El primer análisis hidráulico es correcto. Entonces, la parte hidráulica, velocidad, habíamos analizado esos criterios de diseño para hormigón entre 0,76 y 2,5 decíamos, ¿no? Entonces, esta primera parte, bien, la velocidad cumple, decíamos. Luego debo determinar el número de Froude. El número de Froude es igual a la velocidad sobre la raíz de 2 veces, perdón, de la gravedad por esta profundidad hidráulica, y D se define, le voy a colocar aquí, D es igual al área sobre el espejo de agua. Entonces eso puedo determinar.
¿Me confirman si les da 2.22? D igual a 2.22. Por lo tanto, puedo determinar el número de Froude. Ha sido igual a la velocidad, que es 1.64 metros por segundo, la raíz de la gravedad por 2.22. El número de Froude les da 0.35. Entonces, miren, es correcto, ¿no? Lo que decíamos, si determinamos números de Froude menores a unos, entonces estamos trabajando en un régimen subcrítico, justo lo que buscamos en diseño. Entonces, aquí, esto es un régimen subcrítico. Ya, entonces aquí, vamos con este color. Estaremos cumpliendo la parte hidráulica, ¿sí? Estos dos parámetros tenemos que analizar para la parte hidráulica. Estas ecuaciones, el uso de estas ecuaciones que tenemos aquí nos garantizan la parte de costos, ¿sí? Entonces aquí necesito determinar el perímetro eh, de este canal y obviamente si estoy usando estas ecuaciones va a ser el más económico, ¿sí? Entonces aquí me faltaría determinar este lado de aquí, ese que le señalé ahí en azul, ¿sí? Que tenemos todo para determinarlo, ¿no? Ya me da 6.85. Entonces sería eso por 2 más ese 2.3. Ese sería el menor perímetro que con estas características, con estos datos. Entonces el perímetro le vamos a llamar P. Esto me dio, le voy a cambiar de color aquí. 6.85 y el perímetro ha sido igual a 16 metros. Ese sería nuestro perímetro entonces, mire. Ese es P. Aquí también estaría cumpliendo la parte de costos. Sé que con estas ecuaciones esto va a ser lo más económico, entonces cumple la parte de costos. Ya, pero decíamos, primero hidráulica, si cumple, y luego debería analizar esta parte de seguridad. Entonces, veíamos algunos criterios para analizar la seguridad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que este canal perdure en el tiempo, que no se dañe rápido el canal, que dure muchos años, quiere decir esta parte de seguridad. Entonces, miren, aquí. En canales recubiertos con superficie dura de hormigón, asfalto, piedra, etcétera, el ancho de la base es de entre 1 y 2 veces el valor del calado, cualquiera que sea la capacidad. Entonces, miren, el ancho dividido para el calado entre 1 y 2. Ahí tenemos esta parte de seguridad. Entonces sería B dividido para Y. Tenemos nosotros ese 2.3 metros sobre 3.8. Ya les puse con este color verde. Esto me da 0.60. Entonces, fíjense que esto debería estar, este valor de aquí, para hormigón, entre 1 y 2 decíamos. Entonces ya nos damos cuenta que aquí no cumple esta parte de seguridad. Cumple hidráulica, cumple costos, pero no cumple seguridad. Entonces ahí ya descartaríamos este diseño de este canal. ¿Sí? Ya vimos por qué. Entonces, primero, para partir de algún dato, este análisis de estas ecuaciones para el mayor perímetro. Revisamos hidráulica. Si cumple hidráulica, pasamos a revisar seguridad. Si vemos que no, entonces descartamos. Este sería como nuestro primer intento de diseño. Luego vimos unos ábacos que podíamos usar. Esto ya vimos que no cumple. Entonces pasemos a el uso de estos ábacos del Ború para los criterios de diseño. Estos ábacos decían que en función del caudal yo puedo seleccionar o bien el tirante o bien el ancho del canal, de la base del canal, y en función de eso calcular la otra variable, ¿sí? Entonces voy a limpiar esta pantalla, ¿está bien? Para seguir con el análisis del Ború. Ya. Entonces, tengo dos opciones. Lo ideal sería revisar las dos opciones. Si las dos opciones cumplen hidráulica, seguridad, ahí me voy al perímetro más pequeño para ir al más económico también. Entonces, tengo esas dos opciones del Borum.
Les voy a poner aquí. Tengo dos, ¿no? Digamos la primera opción. La primera opción sería, en función de nuestro caudal de 50, seleccionar, por ejemplo, el calado. Este de aquí, ¿no? Miren, en función del caudal, selecciono el calado. Más o menos por aquí. Digamos que es un 3.2, algo así se le ve, ¿no? Por aquí. Ya. Coloquemos entonces para la primera opción del Ború, y igual a 3.2 metros. Entonces, decíamos, en función de un valor, tomo el otro. Aquí vamos a trabajar con la ecuación de Manning. Les voy a poner lo que tendríamos nosotros en nuestro canal, de manera general, para no estar utilizando ya solo ecuaciones, sino ya nos pasamos al H canales. Podemos hacer esto con el H canales, pero primero quisiera colocarles por qué queda en función de las dos variables. Entonces, miren, nosotros tenemos un canal de esta forma. Vamos a tener aquí este ancho, que le llamamos B, el calado, que le llamamos Y. Este es un dato para nosotros. Y a esta variable de aquí le conocemos como espejo de agua. Esto es T, ¿sí? Así tenemos nosotros las variables en nuestro canal. Entonces, usando la ecuación de Manning, la ecuación más común, dice que la velocidad es igual a 1/n por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente, a la 1/2. Ese pendiente es un dato, ¿no? Entonces nosotros aquí lo que tendríamos que verificar es en función de qué valores está cada una de las variables, ¿no es cierto? Porque todo debería quedarse en función de B y Y, si es el método este que vamos a usar del Ború. Solo es por comprobación esto que vamos a hacer. Entonces para nosotros la velocidad es igual al caudal sobre el área. El caudal lo tenemos, es un dato de 50 y eh, el área trapezoidal sería igual al espejo de agua más la base sobre 2 y esto por el calado, así como hicimos antes del cálculo, cuando usamos esas ecuaciones para el menor perímetro. Así sería la velocidad, ¿sí? El radio hidráulico. El radio hidráulico para nosotros nos quedaría de esta forma. Voy a partir aquí. El radio hidráulico es igual al área sobre el perímetro, entonces es igual a lo mismo que colocamos acá, más sobre 2. ¿Sí? Y el perímetro sería igual a esta base más 2 veces este lado del canal, le voy a poner un nombre ya. Pero todo esto le puedo determinar en función de, lo voy a llamar A, en función de Y B, en función del calado y el ancho puedo determinar todo. Entonces sería B más 2 veces esa variable que le puse A. Ya, entonces tenemos ahí la velocidad en función de B, Y el espejo de agua, pero el espejo de agua también está en función del calado y el calado y el ancho. ¿Sí? ¿Cómo podría calcular entonces este espejo de agua? Este espejo de agua sería igual a este B más 2 veces esta distancia de aquí. Pero esta distancia se calcula en función del talud y el calado. Es 1.5 veces Y, ¿sí? Por tener esta inclinación 1,15. Entonces aquí el espejo de agua sería igual a B más 2 veces el calado por 1.5, ¿sí? Igual esta distancia A también está en función de esos valores, ¿no? Igual a este, en función de esta distancia y el calado. Entonces esa distancia A sería igual a la raíz cuadrada del Y al cuadrado sería más esa misma distancia que le puse arriba multiplicado por 2 sería y por el 1,5 y todo al cuadrado. Sí, esta nada más era una verificación de que todo me va a quedar en función de B y Y, ¿sí? Y le ven todo en función de B y Y, ¿sí? Por esa razón es que si selecciono una de las variables ya puedo determinar la otra variable. Ya de aquí vamos a usar nuestra calculadora hidráulica. Y cierto que me olvidé de mostrarles eso de la calculadora hidráulica del H canales, que tiene una opción también para el menor perímetro. Entonces, en el H canales, donde dice tirante normal, tiene la opción que dice sección máxima eficiencia. El H canales también usa estas ecuaciones que nosotros colocamos para el menor perímetro. Entonces, miren, también nos hace el mismo cálculo. El caudal, 50 metros cúbicos por segundo, el talud, 1.51, la rugosidad del hormigón, 0.015, y la pendiente del canal 0.0, ¿cómo cuál era la pendiente? 0.000016. Y ahí está el cálculo, miren. Sí está bien, ¿no? Todo le puse lo que habíamos colocado antes. Aquí están. No sé si nos da exactamente lo mismo que habíamos colocado
Déjenme ver si era lo que habíamos calculado. No, no ha sido 16, ha sido 26 aquí. Así está, ¿no? 0,00026 ha sido el calado. Ya, entonces miren, nosotros con las ecuaciones del mínimo perímetro nos daba un calado de 3,8. Nos daba un ancho de la base o de solera de 2,3, que es este de aquí. Habíamos verificado la velocidad como unos 64 que sí cumplía, miren, si cumple. Además, verificamos el tipo de régimen de flujo que es subcrítico. Para eso calculamos el número de Flood. Miren, todo lo que hicimos antes en el cálculo, el H canales tiene la opción, pero del mismo modo, solamente evalúa el perímetro más pequeñito, nada más. Cuestiones de seguridad, criterios de diseño, eso analizamos nosotros. Ya, entonces, trabajemos con el Ború, la primera opción que habíamos revisado, que le habíamos colocado ya ahí en la parte de arriba, les voy a poner de nuevo aquí abajo. Con el Ború, la opción uno dijimos que el calado sea igual a 3,2 metros. Y en función de ese calado, calculo el ancho, decíamos. Entonces les voy a poner aquí. Con este valor, determino B. Entonces, aquí ya directamente voy a usar el H canales. Ya saben por qué puedo usar. Todas estas ecuaciones que intervienen están en función de esas dos variables. Entonces, vamos a usar para el cálculo del ancho, ¿no? Para el cálculo de B. Eso está en otros, sección trapezoidal y cálculo del ancho de Soler. Entonces, necesito como dato el caudal, el calado o tirante que determinamos del Ború, que era 3,2. El talud es un dato, 1,5. La rugosidad del revestimiento, que es de hormigón, 0,015. La pendiente del canal, que es 0,00026. Y calcúlame. Aquí ya tengo todo lo que necesito analizar. Entonces, primero, con ese valor, el ancho ha sido igual, el ancho de solera igual a 4,75 metros. Ya. Necesito analizar aparte de eso la velocidad, mire. Directamente nos da aquí un valor igual, parecido al que hicimos en el cálculo anterior. 1,64 también, la velocidad igual a 1,64 metros por segundo y también me da directamente ya el tipo de régimen de flujo. Entonces este es un flujo subcrítico. Sí. Y de paso también tomemos ya el dato del perímetro aquí. El perímetro ha sido igual a 16,29 metros. ¿Ya? Entonces, mire, la primera opción del Ború, la parte hidráulica cumple. Entonces, la parte hidráulica está bien. Aquí hago el análisis de la parte de seguridad. Eso nos faltaría revisar aquí. Entonces, voy a cambiarle de color. Ya. Necesito revisar el ancho sobre el calado. Entonces, nuestro ancho es 4,75 metros sobre 3,2 metros. Eso me da 1,48. Entonces, miren, la parte de seguridad ya cumple también. Entonces, esto cumple, esto es seguridad. Los costos ya decíamos que en realidad ya no va a cumplir porque no va a ser el más económico. El más económico ya le revisamos y no cumplía en cambio seguridad, que tenía un perímetro de, ¿cuánto era? 16 metros, ¿no es cierto? Entonces siempre va a estar un poquito más alto el resto de análisis. Pero para nosotros es en ese orden importante, hidráulica, seguridad y finalmente la parte de costos. ¿Sí? Entonces podríamos probar la otra opción, que sería tomar el ancho y calcular el calado, y de eso sí, revisar cuál de los dos es el más económico. ¿Sí? Los dos cumplen, ¿no? La parte de seguridad. Y si no, si uno de los dos cumple la parte de seguridad nada más, entonces ya nos quedamos con el que cumple. Ya. Revisemos la opción del Borula 2. ¿Y que tengo una pregunta? Claro. ¿No decía que seguridad era mayor o igual a 2? Tenemos menor a 2. No, no, entre uno y 2 decía. Aquí, mire. Aquí. Ah, ya. Listo. Sí. El ancho de la base está entre uno y 2 veces el calado, cualquiera que sea la capacidad. Para canales revestidos de hormigón, asfalto, asfalto, piedra, cualquier superficie dura, ¿no? Esto solo en canales revestidos. Ya luego vamos a analizar en canales que no son revestidos. Ahí va de 2 a 8 esta relación de seguridad. Por eso decíamos que son tan anchos. Entonces, sí, aquí cumple seguridad. Vamos al análisis 2 del Ború. Aquí necesitamos determinar el ancho del canal. En el ábaco, aquí. Entonces, miren, para 50 metros cúbicos por segundo, me voy a la gráfica, está aquí más o menos.
un- por aquí, ¿no? 4.2, 4.3, 4.25 pongamos. Entonces B igual a 4.25. Y en función de este valor, determino el calado, decíamos. Las ecuaciones, las mismas que están aquí arriba, ¿no? Las mismas ecuaciones. Entonces, vamos al H canales, a la opción de tirante normal, sección trapezoidal, rectangular. El caudal es 50, el ancho de solera 4.25, el talud 1.5, la rugosidad del hormigón 0.015 le habíamos colocado y la pendiente 0.00026. Miren, con eso nos da un tirante normal de 3.3, entonces ya obtenemos el valor de 3.3 metros. La velocidad me da 1.64 también. Los rangos ahí similares, por ahí mismo están, metros por segundo. El régimen de flujo también es subcrítico, tiene un número de flujo de 0.36. Entonces también es subcrítico. Y el perímetro en este caso es de 16.18. ¿Sí? Entonces, miren, un poquito más económico este, ¿no? Si les analizamos entre los dos. Veamos este análisis de la seguridad. 1.29. Entonces también cumple. Miren, si cumplen los dos, si cumplen dos de los diseños o más, ahí sí me voy a la parte económica. Entonces aquí también cumplo la parte de hidráulica, cumplo también mi condición de seguridad, también cumplo seguridad. Y entre los dos, ahí selecciono el más barato, que sería este de aquí, los costos. Sí, miren. Entonces, esta sería para mí mi sección hidráulica óptima, ¿sí? De acuerdo con los criterios de diseño, ¿sí? No debemos irnos directamente con el más económico. Siempre revisemos los criterios de seguridad. Al igual que revisamos criterios de seguridad cuando hacíamos los diseños de las tomas, aquí también hay varios diseños. Yo ya les presento unos criterios del Ború. La mayoría son tomados del Ború. Entonces, con estos resultados ya podemos nosotros obtener nuestra geometría del canal. Mire, aquí sí partimos sin prácticamente nada de la geometría. Partimos con el dato del material de excavación y en función de ese la pendiente de los taludes, nada más. Entonces, muchas formas podría tener este canal en relación de el ancho de solera y el calado. Entonces, esta es una buena forma de establecer un buen diseño, ¿sí? Guiándome por los criterios de diseño, ¿sí? Porque no solo basta la parte hidráulica o la parte más económica, la de seguridad es muy importante también. Voy a limpiar entonces esta pantalla. Me falta ahí un cálculo que habíamos mencionado que siempre se debe realizar un diseño de un canal considerando un borde libre, decíamos. ¿Sí? Ese borde libre puede estar en el mínimo que podríamos poner es el 5% del calado, decíamos, ¿no? Entonces les voy a poner aquí, nos faltaría esta parte del borde libre. En clase, en la presentación vimos algunos criterios de diseño para esto. Aquí. Entonces dice que el borde libre puede ser entre el 5 y el 30% del calado. Entonces, les voy a poner eso, LB, entre el 5 y el 30% del calado. Y también esta ecuación que está aquí, ¿no? Que dice que el borde libre es igual a 0.30 más 0.25 por el calado. Esto en el sistema internacional está, estas unidades, ¿no? Ya, entonces, si le consideramos a el primer criterio, debería ser, nos salió el calado, ¿cuánto era el calado que determinamos a la final? 3 el segundo tomamos, ¿no? 3.3 metros. ¿Sí? 3.3. Entonces el borde libre podría ir entre 0. De acuerdo a esto de aquí, entre 0.17 metros y 1 metro.
muchísimo mismo. Ya, y la otra ecuación, si usamos esta ecuación, el borde libre sería 0,30 más 0,25 por 3,3. 1,13 nos da, súper alto. Les decía que depende de las características de la zona donde va a estar ubicado este canal, qué tanto fluctúa el caudal en el canal. Hay mucho viento en esa zona, entonces todo eso se debería considerar. Si es algo normal, no hay mucho viento, no hay viento, podríamos considerar incluso lo más bajo, ¿sí? Pero debería estar en este rango. Podríamos tomarle este valor de aquí, que le vemos que se ve bastante alto, ¿no? Y eso también encarece los costos, entonces es importante ahí un buen análisis. Digamos que decidimos, en función a las características de la zona, que tomamos un borde libre igual a 50 centímetros, por ejemplo, ¿sí? Que está en el rango del primer criterio de diseño. Entonces nuestro canal nos quedaría finalmente de esta forma. Ya tenemos aquí algunos, algunas variables que ya determinamos. El ancho le habíamos definido como 4,25, el ancho de solera. El calado, 3,3 metros. Este es un dato del material de excavación. Sí, así estaba definido. Le habíamos colocado un borde libre aquí de 50 centímetros y podemos también colocarle este espejo de agua, que sería entonces igual al 3,3 por 1,5, eso por 2 y más el ancho de solera. 14,15 me da aquí. 14,2 digamos. ¿Ya? Entonces, miren, ahí está el diseño de nuestro canal, ¿sí? Que cumple hidráulica, cumple seguridad y, bueno, los costos no es el más barato, que cumple hidráulica también, pero cumple seguridad. En ese orden debemos diseñar. Ahí tal vez alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta de esto. Ya, revisemos entonces los criterios de diseño para un canal, para canales sin revestimiento. Ya, en un canal sin revestimiento, las dimensiones de la sección se eligen para evitar la erosión y la sedimentación apreciable. Esto significa que es más importante que el canal mantenga su sección en equilibrio dentro del intervalo de fluctuación del gasto que cualquier otra condición de eficiencia hidráulica o de tipo económico constructivo. Miren, aquí el diseño ya cambia, no es como le veíamos antes cuando tenemos un revestimiento. Aquí no es aquí lo más importante es garantizar que ese canal se va a mantener con su sección hidráulica, que se va a mantener de esa forma. Sí, eso es lo más importante aquí, garantizar una velocidad que no dañe el canal, que no haga que se levante el material, pero tampoco haga que se sedimente el material, ¿sí? Porque por lo general por este tipo de canales sí vamos a tener transporte de sedimentos. Entonces ese es el criterio principal, ¿sí? El diseño debe considerar la velocidad máxima que no cause erosión en las paredes y el fondo del canal y la mínima velocidad para evitar la sedimentación. La velocidad máxima permisible es la velocidad por encima de la cual se produce la erosión de las paredes del canal. Se recomienda que la velocidad máxima permisible en canales de tierra sea de 0,85 metros. Esto cuando no se tiene datos del tipo de suelo. Lo ideal ahí es hacer estudios de suelos, o hacer un estudio granulométrico y poder aplicar ciertas ecuaciones empíricas que ya les voy a mostrar. Este valor de 0,85 metros por segundo nos serviría para una factibilidad, para una evaluación inicial, pero no es lo más recomendable, ¿no? Se debería tener datos del suelo. Y la velocidad mínima para evitar el asolvamiento en canales de tierra se recomienda que sea de 0,4 metros por segundo. Entonces, les voy a mostrar las ecuaciones que les mencionaba. Hay varios criterios de diseño para canales artificiales no revestidos. Miren, la mayoría entonces tienen estas variables del diámetro medio. En muchas hay, algunas son mucho más complejas que otras, como le ven. Aquí tenemos, por ejemplo, el diámetro medio. También este valor de S sub S, perdón, es la densidad relativa, ¿sí? La densidad relativa con respecto a la densidad del agua, esa es la densidad relativa. Este valor nos dan en los estudios de suelo también, ¿sí? La densidad relativa del material. ¿Qué más? Entonces, más o menos las variables que se necesitan para el cálculo van por ahí, ¿no?
Hay algunas que sí necesitan un poco más, son un poquito más complejas que otras. Cuando ustedes usan estas ecuaciones, se darán cuenta que los resultados son parecidos, muy similares, ¿sí? Entonces son en base a estudios experimentales, todas son ecuaciones empíricas. Es la velocidad máxima permisible no erosiva en canales con suelos no cohesivos, ¿sí? En suelos excavados. También tenemos ábacos para determinar estas velocidades. Entonces se obtienen en función del diámetro del D50 del material en milímetros y tenemos varias curvas según el calado, ¿sí? Entonces, miren, aquí ya nos está dando un valor de la geometría, ¿no? Que deberíamos conocer. Por lo tanto, este sería un cálculo iterativo. La velocidad máxima permisible no erosiva para suelos no cohesivos. Miren, en función del calado impuesto, yo tengo una velocidad. Lo más recomendable aquí sería determinar unos dos valores, ¿sí? Puede ser uno con una de las ecuaciones y otro con el ábaco, por ejemplo, y sacar un promedio, ¿sí? Para que sea más preciso nuestro resultado, esté más garantizado nuestro resultado de la velocidad permisible. Aquí también les puse otro ábaco para la velocidad permisible y una recomendación. En canales sinuosos se recomienda multiplicar la velocidad máxima permisible por este factor. También hay que considerar eso, ¿no? Si el canal es sinuoso. Ya, entonces, bueno, yo les puse aquí una información que seguramente ustedes vieron en hidráulica fluvial, esto de la determinación del diámetro medio, el de 50. Bueno, en una de las clases ya hablamos del de 65, me acuerdo, ¿no? Que era el porcentaje, cuando el 50, aquí el 65%, en este caso necesitamos del de 50. Cuando el peso pasante es del 50%, y ahí encontramos el valor del de 50. ¿Sí? En la curva granulométrica. Entonces aquí les puse un ejemplo de cómo nos presentan a nosotros los resultados de suelos, ¿sí? Incluida la curva granulométrica y este valor que les decía de la gravedad específica, ¿sí? Que se conoce como gravedad específica o densidad relativa, que está de aquí, ¿sí? Nos entregan en los laboratorios. Otra variable para determinar la velocidad crítica era este diámetro medio también, que se determina como la sumatoria del diámetro medio en milímetros multiplicado por la fracción del peso. Esta fracción de peso se obtiene como el peso retenido dividido para el peso pasante anterior. Sí, bueno, se tiene que hacer una tablita para ir encontrando estos valores, ¿no? El peso pasante anterior y delta I, y así obtenemos este valor del diámetro medio para poder utilizar estas ecuaciones. Ya, aquí está el procedimiento para determinar o para diseñar un canal sin revestimiento. El método de la velocidad media permisible. Entonces, primero, les decía, este es un método iterativo, ¿no? Primero suponemos un valor inicial del calado, por ejemplo, 1 metro. Me planteo un valor. Se determina la velocidad permisible según el criterio elegido y se considera igual a la velocidad del flujo. Entonces, puedo hacer con la ecuación, o con el ábaco, o puedo hacer con los dos, eso sería lo mejor, que haga con dos, y determine luego un promedio. Ahí tengo más garantizado el resultado. Se calcula el área hidráulica con la ecuación de continuidad, se determina el perímetro mojado y nos da la ecuación para el perímetro mojado. Este valor de S es la pendiente, ¿sí? La pendiente del canal. Entonces, miren, necesitamos la pendiente del canal, el N de Manning del material de fondo, el caudal y el área, ¿sí? Eso necesitamos para encontrar el perímetro. Luego se obtiene el valor del ancho de la base con la ecuación en donde este valor de K se refiere al valor del talud, ¿sí? Entonces, igual al perímetro, ya tengo aquí una variable del ancho, miren, el ancho del canal trapezoidal, ¿sí? Necesito el valor del talud y el valor del calado me había impuesto en un inicio. Y luego determino el valor del calado real, este valor de aquí, le voy a revisar con el que inicialmente me impuse este valor de 1. Y voy haciendo este método iterativo hasta que estos dos valores sean cercanos, este calado con el de aquí abajo. Miren, para determinar el calado, necesito el ancho del canal, el valor del K, que es del talud, el área. Sí, esos dos variables necesito. Se compara el valor del Y calculado en el paso anterior con el inicial del paso 1 y voy iterando hasta que sean parecidos, lo más similares posible. Verifico los criterios de diseño de calado en relación al ancho del canal. El criterio para canales no revestidos, que lo habíamos colocado aquí en la presentación. Ay, aquí mismo. Para canales no revestidos, este de aquí, el ancho de la base en canales trapeciales no revestidos varía entre 2 veces el tirante en caudales pequeños a 8 veces con caudales hasta 280 metros cúbicos por segundo. Esa relación de B sobre Y debe estar entre 2 y 8, ¿sí? Eso es lo que dice este método. Verifico la seguridad, ¿no? Y se selecciona un borde libre. Ese sería entonces el procedimiento de cálculo aquí. Decíamos, lo primero que debe evaluar en este tipo de canales, revisar, es esta velocidad, que no sea una velocidad erosiva. Esto está aquí, en el paso 2, ¿no? En esta velocidad permisible. Entonces, este es un paso súper importante. Por eso es que les recomendaba que utilicen por lo menos dos métodos y hagan un promedio, ¿sí? Y de ahí sí, ya el resto lo voy resolviendo con estas ecuaciones.
Y finalmente, sí analizo también el criterio de seguridad, pero ya una vez que manejé este método de la velocidad permisible, garantizando ahí que no sea una velocidad erosiva, ¿sí? Esa es la forma, ese es el método para determinar la sección hidráulica de un canal no revestido. Cuando nosotros no podemos, por ejemplo, no se cumple, nos dan canales súper anchos o algo así, eso ya nos está indicando que deberíamos hacer un canal revestido, deberíamos darle algún revestimiento a ese canal. Que en muchos casos se toma esa decisión por las características de ese canal, ¿no? Por la pendiente, por ejemplo, no se alcanza a garantizar una velocidad permisible, nos dan canales extremadamente anchos, que ya no es factible su construcción, incluso hasta por el espacio que van a ocupar. Entonces ahí ya nos da una idea de que deberíamos ir por el criterio que hicimos antes, revestir, usar algún tipo de revestimiento, ¿sí?